Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. El tiempo del silencio ha terminado. Lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza, es una llamada. Un llamado desde las profundidades del fuego ancestral, que resuena a través del tiempo y presiona contra los frágiles muros de este tiempo presente. Las voces de los profetas no estaban destinadas a ser recordadas, estaban destinadas a ser escuchadas, ahora, en este momento, en esta generación. Si alguna vez tu alma anheló más, si alguna vez sentiste el peso de una verdad inexplicable, pero que no podías ignorar, quédate, suscríbete, activa las notificaciones, porque lo que sigue no es información, es una revelación. Y no eres solo un espectador, eres un testigo. La visión no comenzó con un trueno, comenzó con silencio. Un silencio tan denso que parecía como si el aliento de Dios se hubiera detenido a mitad de frase. La clase de quietud que oprime el pecho, que inquieta el alma. Isaías no estaba en un palacio cuando los cielos se abrieron. Estaba en ruinas. El templo estaba destrozado. El aire estaba denso de humo. Y sin embargo, en ese lugar de cenizas y desesperación, se abrió una puerta. Un reino más allá del tiempo descorrió el velo. E Isaías vio el trono. No era una metáfora, ni un sueño. El trono, alto, exaltado, envuelto en una luz tan insoportable que traspasaba los huesos y el espíritu. Serafines, criaturas de fuego, flotaban con alas que temblaban de asombro. Gritaban una y otra vez, no por rutina, sino porque no existían otras palabras. Santo. No era seguro. No era dócil. Santo. La clase de santidad que deshace a un hombre por dentro y por fuera. Isaías no dio un paso al frente con orgullo. Se desplomó. Su voz se quebró como el cristal bajo el insoportable peso de la gloria. «Ay de mí», susurró, no como una confesión, sino como un veredicto. En el resplandor de la presencia de Dios, cada motivo oculto, cada compromiso, cada impureza gritaba a viva voz, sin mediar palabra. Esto es lo que el profético ve primero. No el futuro, sino el fracaso. No la recompensa, sino el ajuste de cuentas. Y sin embargo, el fuego no lo destruyó, lo purificó. Un carbón del altar, el lugar del sacrificio, tocó sus labios, no para silenciarlo, sino para encenderlo. Lo que el fuego consume, también lo comisiona. Isaías se mantuvo firme no porque estuviera listo, sino porque la gracia lo llamó a un nivel superior. El cielo no le pidió un currículum. Hizo una pregunta que aún resuena a través de los siglos. ¿A quién enviaré? E Isaías, con labios temblorosos y corazón ardiente, respondió por cada alma que alguna vez escuchó el susurro del destino en medio de su quebrantamiento. Aquí estoy. Envíame a mí. En el momento en que dijo que sí, la visión cambió. Ya no era el trono, sino el pueblo. Una nación aturdida por las bendiciones, llena de religión, pero vacía de asombro. Tenían oídos, pero no oían. Ojos, pero se negaban a ver. Corazones sellados como piedras. Isaías fue enviado no para entretener, sino para advertir. No para consolar, sino para confrontar. Sus palabras quemarían la apatía como una espada. Y sin embargo, Dios le dijo, no escucharán. Aún así, debía hablar. Este es el comienzo de todo verdadero llamado profético. El peso de la urgencia divina, aunado al dolor del rechazo. El profeta camina entre el cielo y la tierra, sangrando por ambos. Ve lo que otros ignoran, siente lo que otros silencian. Y aún así, habla. Porque el fuego no es opcional, el mensaje no es suyo, y el momento es ahora. Así que les pregunto, ¿lo escuchan? Bajo el ruido de este mundo, bajo sus propias dudas y miedos, escuchan el llamado, porque lo que comenzó en los días de Isaías no ha terminado. El temblor ha comenzado de nuevo, y quienes tengan labios limpios y corazones abiertos serán quienes lleven el fuego después. La palabra nunca regresa vacía, pero antes de obrar, hiere. Isaías caminó entre un pueblo que decía pertenecer a Dios, pero que había olvidado hacía tiempo lo que significaba temblar.
Ayunaban sin ansia de justicia. Adoraban con la boca llena de frases vacías, sus manos en alto, pero sus corazones estaban anclados a ídolos esculpidos en silencio. Dios no los acusó de ignorancia, los acusó de indiferencia. Y la indiferencia es más peligrosa que la rebelión. Es rebelión disfrazada. Así que la voz volvió a sonar, esta vez no de ángeles, sino de la boca del profeta, llena de brasas y dolor divino. Clama a voz en cuello, no te detengas. No había espacio para palabras suaves. El tiempo de las indirectas había pasado. Ahora era la hora de la trompeta. Se le ordenó exponer los pecados de una nación que se había acomodado en la oscuridad. Y al hacerlo, Isaías cargó con el peso del dolor de Dios. El profeta no habla desde la ira, sino desde la carga, desde el dolor de ver a una novia coqueteando con otros dioses. Sin embargo, el clamor de Isaías no era solo contra la corrupción del mundo, era un espejo ante los religiosos, los sacerdotes, los piadosos, los que conocían las escrituras pero no el espíritu. Vio cómo sus ayunos se convertían en representaciones, sus sacrificios se convertían en ruido para el santo. Los rituales eran perfectos, pero faltaba la justicia. Y la voz de Dios resonó a través de Isaías. ¿Es este el ayuno que he escogido? Entonces vino el contraste, brillante y penetrante. La verdadera devoción, dijo Dios, no se encuentra en los rituales, sino en la justicia, en soltar cadenas, en romper yugos, en alimentar al hambriento, en dar cobijo al rechazado. El fuego de Dios no solo purifica corazones, sino que impulsa la acción. Si tu evangelio no tiene manos, no tiene poder. Isaías lo vio claramente. El avivamiento sin justicia es una ilusión. En la visión, las calles estaban llenas de gente que oraba en voz alta, pero pasaba de largo a los oprimidos. Cantaban con valentía, pero ignoraban a la viuda. Y el cielo guardaba silencio. No porque no pudiera oír, sino porque no avalaba una mentira. El pueblo clamaba por la cercanía de Dios, pero sus manos aún estaban rojas de egoísmo. Querían los beneficios del pacto sin la obediencia que éste exige. Pero incluso en el juicio, la voz de Dios susurró esperanza. Si quitas el yugo, aún había un camino abierto. La luz aún podía brillar como el amanecer. La sanidad aún podía brotar con rapidez. Pero la condición era clara. Ni servicios más ruidosos, ni más ofrendas. Arrepentimiento. No un cambio de música, sino un cambio de corazón. La invitación era misericordia. El requisito, rendición. Isaías se interpuso en la brecha, no como juez del pueblo, sino como hombre entre ellos. Conocía sus pecados porque había visto los suyos, y por eso sus palabras ardían, no con condenación, sino con compasión, con urgencia, con el fuego de un Dios que aún prefiere la misericordia al sacrificio. Ese fuego resurge. Y tú, que observas esto ahora, naciste para algo más que la monotonía de la rutina. Naciste para el fuego sagrado. Los días se oscurecieron. Los reyes ascendían y caían, y con ellos, el corazón del pueblo se mecía como juncos al viento. En un instante se inclinaban, al siguiente se rebelaban, clamaban cuando dejaba de llover, pero olvidaban cuando llegaba la cosecha. Isaías vio a una generación entregarse a la comodidad, buscando alianzas con potencias extranjeras, en lugar de arrodillarse ante el único rey verdadero. Cambiaron la presencia de Dios por la promesa de seguridad, y les costó todo. Una noche, el Señor le dio a Isaías otra visión, no de tronos ni ángeles, sino de una viña, hermosa, cultivada, amada, protegida por muros, cuidada con esmero. Pero cuando llegó el tiempo de dar fruto, solo había podredumbre. Dios dijo, ¿qué más podía haber hecho? No era una pregunta, era un lamento. El cielo se afligió, no porque el mundo pecara, sino porque los elegidos, los benditos, no llevaban nada de él. La imagen persiguió a Isaías. Un pueblo llamado a brillar se había vuelto indistinguible de las naciones que fueron enviadas a redimir. Ya no vivían apartados, sino absorbidos. Y en esa absorción, su identidad se perdió. La viña, otrora tierra sagrada,
ahora era pisoteada por quienes habían olvidado quiénes eran. Esto no es historia antigua, es un reflejo de hoy. No fuiste salvado para integrarte, fuiste redimido para destacar. Y entonces llegó la canción, un canto fúnebre de Dios mismo. Mi amado tenía una viña. El tono no era de rabia, sino de angustia, como un padre que ve a su hijo caer voluntariamente en cadenas, como un novio que espera en el altar. La ira de Dios, nos muestra Isaías, no es fría, es el fuego del amor traicionado. Por eso arde, porque una vez tuvo esperanza, porque aún ama. La voz de Isaías se hizo más fuerte a medida que se multiplicaban las advertencias. «¡Ay de los que llaman al mal bien!», exclamó, mientras la confusión moral se apoderaba de la tierra. Torcieron la justicia, cambiaron la gloria por la vergüenza, hicieron ídolos de la avaricia y la embriaguez, y aún se creían bendecidos. Se jactaban de su riqueza, su ejército, su religión, pero el veredicto del cielo era claro. Habían rechazado la ley del Señor, y el juicio ya no era una amenaza lejana, estaba a la puerta. Pero en medio de todo esto, Isaías no se desmoronó, porque aun cuando vio venir la ruina, también vio al remanente, un pueblo dentro del pueblo, oculto, fiel, esperando. No eran muchos, pero eran puros. Dios siempre preserva un remanente, y tal vez, solo tal vez, tú formas parte de él. Si ves esto con un ardor en el pecho, con un anhelo en el espíritu, es porque nunca debiste ser parte de la multitud. Naciste para ser parte del remanente. Y el remanente tiene una sola tarea: preparar el camino, derribar ídolos y erigir altares, clamar a gritos cuando el mundo elige el silencio, construir cuando otros abandonan, creer cuando otros se burlan, perseverar cuando otros se apartan. Isaías vio a este pueblo levantarse, no con poder, sino con pureza, no con ruido, sino con fuego. El temblor ha comenzado, y quienes permanezcan firmes verán descender la gloria. La tierra temblaba bajo el peso de la rebelión. En las calles, la risa enmascaraba la decadencia. Los líderes se bañaban en lujo mientras los pobres se ahogaban en silencio. La sangre de la injusticia manchaba la tierra, y los llantos de los inocentes se elevaban como incienso, amargos, sin respuesta, persistentes. Isaías caminaba entre ellos, llorando, no por el juicio venidero, sino por su ceguera ante él. El juicio no es cruel, ignorarlo sí lo es. Vio a un niño jugando donde antes ardían altares. Vio a profetas silenciados por decir la verdad y a falsos maestros exaltados por mentirosos apaciguadores. El pueblo ya no quería la palabra, quería afirmación, y pagaron generosamente por ella. La voz de Isaías se quebró bajo la carga. Su mensaje no era vendible, no se vendía bien, pero no podía parar, porque el fuego en sus huesos no se lo permitía. Entonces, de repente, la visión se abrió de nuevo, y esta vez no se trataba de lo que era, sino de lo que sería. Una rama, un retoño del tronco de Jesé, vida de un lugar que todos habían dado por muerto, esperanza de lo que había sido derribado, el Mesías, no un rey nacido en salones dorados, sino un siervo envuelto en debilidad, una raíz de tierra seca. E Isaías lo vio, antes de Belén, antes del Calvario, lo vio. Este rey no gritaría, no quebraría cañas cascadas ni apagaría mechas que apenas ardían. Soportaría el peso del mundo en silencio, aplastado, despreciado, y por sus heridas seríamos sanados. Isaías no solo vio la venida de Jesús, la sintió, lloró con ella, sangró con ella. La cruz no fue una invención del Nuevo Testamento, estaba grabada en el alma de la profecía. El pueblo aún no podía comprenderlo. ¿Cómo podía la gloria venir del dolor? ¿Cómo podía el poder parecer rendición? Pero Isaías se aferró a la visión, aun cuando nadie la comprendía, porque conocía la verdad. Antes de que haya resurrección, debe haber muerte. Antes de la corona, las espinas. Antes del gozo, la tristeza. Vio a un varón de dolores, experimentado en quebranto, y lo llamó hermoso. Y ahora, ese mismo siervo se encuentra en el centro de toda la historia. El cordero y el león.
el juez y el justificador, el rechazado que se convirtió en la piedra angular. La visión de Isaías no era solo para Israel, era para ti, para ahora, para esta generación. No esperamos a que comience la profecía, vivimos en medio de su cumplimiento. Así que pregunto de nuevo, ¿puedes verlo? No con tus ojos, sino con tu espíritu. El mundo tiembla, las naciones se transforman, y el rey que Isaías vio sigue moviéndose, sigue hablando, sigue llamando. ¿Responderás? ¿Te levantarás? ¿O dormirás mientras la gloria pasa? La decisión es tuya, pero el tiempo se acaba. Una tormenta se avecina en lo invisible. Isaías no la vio como nubes ni relámpagos, sino como una creciente tensión en el reino espiritual, como si la tierra misma contuviera la respiración antes de liberarse. Hubo momentos en su profecía donde el tono cambió, no con desesperación, sino con una santa anticipación. Una luz se formaba más allá de las sombras, una promesa susurrada entre líneas de juicio. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Esto no era una esperanza poética, era el pronóstico de una invasión divina. Vio a un niño, no a un niño cualquiera, sino a uno cuyo nacimiento sacudiría imperios. Nos es dado un hijo, y sobre sus hombros reposaría el gobierno. No un gobierno humano, sino un reino inconmovible. Su nombre no sería político, sería eterno. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías no escribió esas palabras como artista, las proclamó como heraldo del que había de venir. La visión era imposible para los estándares humanos. Una virgen concebiría. Una semilla santa brotaría en medio del escándalo. Y sin embargo, Isaías sabía, era real. El cielo se preparaba para perforar la tierra, pero este niño no estaría a salvo. Sería una señal contradicha, una piedra con la que muchos tropezarían. La luz vendría, pero no sin costo. Y esto es lo que olvidamos. La luz siempre provoca oscuridad. Incluso mientras se cumplía la profecía, el pueblo seguía rebelándose. Su corazón se endurecía, sus oídos se cerraban más. Se burlaban de las palabras de Isaías, exigían mensajes más fáciles, pedían profetas que les dijeran lo que querían oír. Y sin embargo, Isaías seguía anunciando lo que vendría. Porque un verdadero profeta no adapta la palabra a la multitud, adapta su alma para soportar el peso de la verdad. En la visión, Isaías vio el juicio arrasar como un diluvio, pero no para destruir indiscriminadamente. No, haría espacio para la rama, para la roca, para el remanente. Una y otra vez, Dios prometió, una raíz permanecerá. Incluso cuando el árbol sea cortado, el tronco retiene vida. Esa promesa sigue vigente. Aunque te sientas cortado, seco, roto, la raíz sigue siendo santa. Aún hay futuro. Y su nombre es Jesús. El reino del Mesías, dijo Isaías, no tendría fin. No se mediría en fronteras ni ejércitos, sino en justicia y paz. Crecería como la levadura, se extendería como el fuego, se alzaría como el alba. Y quienes habitan en la oscuridad despertarían no con miedo, sino con asombro. ¿Lo ves? Ese reino no llegará un día, está aquí, en ti, a tu alrededor, avanzando con cada corazón entregado. Y sin embargo, la advertencia persistía. No todos la recibirían. No todos reconocerían el tiempo de la visitación. Algunos se aferrarían a la oscuridad porque se sentían más seguros que la luz. Isaías no solo vio la gloria, vio la decisión, y lloró por quienes verían venir el reino, y aún así se alejarían. Y hoy, esa misma decisión está ante ti. Isaías a menudo se quedaba solo. Su voz era un clamor en el desierto de la apatía. Y sin embargo, a pesar del rechazo y la resistencia, nunca dejó de hablar. Porque la palabra del Señor no era un mensaje, era un fuego en sus huesos. Sabía lo que estaba en juego. Había visto demasiado para callar. No buscaba caer bien. Intentaba salvar a una generación de caer sonámbula en la destrucción. Llegó un momento en que Dios le dijo algo aterrador, que el pueblo seguiría oyendo pero nunca entendería, seguiría viendo pero nunca percibiría, que sus corazones se embotarían por decisión propia, que sus ojos se cerrarían para evitar la verdad.
Esto no era una maldición, sino una consecuencia, porque el lugar más peligroso es estar cerca de la verdad y no ser conmovido por ella. E Isaías hizo la pregunta que todo intercesor eventualmente hace: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo llorar mientras me ignoran? ¿Hasta cuándo debo ver la ruina mientras construyen monumentos a la mentira? Y Dios respondió: no con consuelo, sino con realidad, hasta que las ciudades queden desoladas, hasta que la tierra quede desolada, hasta que solo quede el tronco. Y aún así, la semilla santa está en el tronco. Este no era el mensaje que Isaías quería, pero era la verdad que debía transmitir. El profeta no es enviado para hacer las cosas cómodas, sino para preparar los corazones, listos para el juicio, listos para la misericordia, listos para el Rey. Y la preparación no se logra con halagos, sino con fuego, de ese tipo que quema las ilusiones y deja solo lo eterno. Incluso en las visiones más oscuras, Isaías nunca perdió la esperanza. Habló de un día en que las espadas se convertirían en rejas de arado, en que el lobo yacería con el cordero, en que las naciones fluirían al monte del Señor. No en teoría, sino en realidad. Una paz que no nace de tratados, sino de la transformación. Un reino que no se conquista por la fuerza, sino mediante el sacrificio. Esa visión exige una respuesta, porque si es real, y lo es, no podemos vivir como si no lo fuera. No podemos aturdirnos con distracciones mientras la tierra gime por redención. No podemos fingir que este mundo es todo lo que hay cuando lo eterno ya ha irrumpido. El fuego de Isaías es tu herencia. Su urgencia es tu misión. ¿Y qué harás con él? Las voces de los profetas aún resuenan, no para el pasado, sino para el presente. Para ti, si tu corazón arde, si tu espíritu se conmueve, este es tu momento. El fuego ha sido transmitido, la palabra ha sido dada, y el llamado ha sido hecho. Llegó el día en que la visión de Isaías alcanzó su belleza más devastadora. Vio el sufrimiento del siervo, no en parte, sino en su totalidad. El dolor, el rechazo, el silencio insoportable de Dios mientras el cordero era llevado al matadero. Lo vio herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, castigado por nuestra paz. El castigo que nos trajo sanidad cayó sobre él. E Isaías observó, vio a la multitud alejarse, vio a los discípulos dispersarse, vio el cielo oscurecerse y la tierra temblar, y en ese caos vio gloria, no la que brilla, sino la que redime, la que paga el precio completo. El siervo no era una víctima, era la ofrenda, voluntariamente aplastado, derramado en silencio, como un cordero ante sus trasquiladores. Isaías lo escribió, temblando, siglos antes de que sucediera. Desconocía el nombre de Jesús, pero conocía el corazón del Padre, y sabía que este siervo vería la recompensa de su sufrimiento, resucitaría, justificaría a muchos, sería exaltado, enaltecido, adorado. Este no era el final, era el comienzo de una nueva creación. Y ahora, vives al otro lado de esa profecía. La cruz ya no viene, ha llegado. El cordero ha sido inmolado. El velo se ha rasgado. La tumba ha sido quebrantada. Y la pregunta sigue en pie. ¿Qué harás con la sangre que se derramó por ti? Isaías vio a una generación rechazar al mismo enviado para salvarlos. No porque no fuera suficiente, sino porque no era lo que esperaban. Querían un trono. Él trajo una cruz. Querían venganza. Él ofreció redención. Y hasta el día de hoy, sigue siendo incomprendido. Pero no por el remanente. El remanente lo ve y llora. Lo ama y lo sigue. Aun cuando cueste. Aun cuando sea difícil. Porque una vez que el Espíritu abre tus ojos, ya no podrás conformarte con la multitud. El siervo que sufrió es ahora el Rey que reina, y sus ojos escudriñan la tierra en busca de corazones que sean completamente suyos. Si sientes ese llamado, no lo dudes. No esperes otra señal. La profecía se ha cumplido. Y sin embargo, sigue desarrollándose, a través de ti, a través de cada corazón que dice sí, a través de cada alma que lleva el mensaje. La sangre aún habla, el fuego aún arde, la visión se amplió. Isaías vio no solo a su nación, sino también a las naciones. Contempló la tierra misma gemir,
los reinos ascender y caer como olas que rompen contra una costa invisible. El orgullo de los imperios, el ruido de la política, el clamor de la guerra, todo se derrumbó bajo el peso de la eternidad. Vio caer a Babilonia antes de levantarse. Vio sacudirse los ídolos de Egipto. Vio las costas lejanas temblar ante una voz que nunca habían oído. La profecía había trascendido fronteras. Dios no le hablaba solo a Israel, le hablaba al mundo. En medio del caos, a Isaías se le mostró algo aterrador, que el día del Señor vendría, no como una metáfora, sino como un fuego consumidor. Los orgullosos serían humillados, los arrogantes serían humillados. El día no tenía la intención de asustar, sino de despertar, porque el mundo sigue girando como si nada fuera a cambiar. Pero los cielos han declarado lo contrario. El día del juicio final no es una amenaza, es una promesa. Un día en el que cada mentira será expuesta, cada injusticia oculta será juzgada, cada ídolo será destrozado. Y sin embargo, en el temblor, también hubo misericordia. Dios llamó a las naciones, no con dominio, sino con una invitación. Vengan todos los sedientos. El Dios que sacude la tierra es también el que ofrece agua al cansado. No solo trae juicio, sino justicia. No solo derriba, sino que reconstruye. Esta es la paradoja de la visión de Isaías. Ira y restauración, destrucción y renovación, duelo y danza, unidos en una sola mano divina. Isaías vio una calzada, no pavimentada con piedras, sino con arrepentimiento. Un camino enderezado para el Señor. Un sendero donde incluso los quebrantados podían caminar. Un camino no construido por gobiernos, sino por corazones que volvían. Vio a los exiliados regresar, no solo a una tierra, sino a su Dios. Vio al extranjero bienvenido, al eunuco bendecido, al forastero injertado. Esto siempre fue más grande que la línea de sangre, siempre se trató del corazón. Y entonces, el siervo apareció de nuevo, esta vez, no sufriendo, sino gobernando, exaltado. Él traería justicia a las naciones, no por la fuerza, sino por la verdad. No flaquearía, no fracasaría. Abriría los ojos de los ciegos, liberaría a los cautivos de las mazmorras y establecería un pacto inquebrantable. Isaías no solo vio un avivamiento, sino una restauración. Un mundo que volvía a estar en armonía con la voz original que lo proclamó. Pero esa restauración no sería barata. El mundo se enfurecería. Los reyes conspirarían. El enemigo rugiría. Porque la luz no entra en la oscuridad sin ser detectada. Toda alma que despierta es una amenaza para el trono del engaño. Pero Isaías lo vio claramente. Ninguna arma forjada contra este siervo prosperaría. Y toda lengua que se levante para condenar al pueblo de Dios caerá. Porque su justicia ya no sería ganada. Le sería dada. Esa es tu herencia. Esa es tu identidad. No como un errante, sino como un portador del pacto. No como un sobreviviente, sino como un hijo, como una hija, como alguien sellado por la sangre y llamado por el nombre. Los días que Isaías vio son los días en los que caminas. Las promesas que él declaró son las que heredas. El fuego que tocó sus labios ahora arde en tus huesos. Pero el pueblo seguía dudando. La profecía era demasiado vasta, la visión demasiado elevada, el llamado demasiado pesado. Así que Dios, a través de Isaías, presentó el mensaje bajo, personal, íntimo. Vengan ahora, dijo, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. El santo, el juez de las naciones, se inclinó y habló como un padre a un niño herido. La gracia no es débil. Se arrodilla, susurra y espera. Sin embargo, muchos no quisieron venir. Sus corazones, endurecidos por el orgullo y la rutina, se aferraron a las viejas costumbres. Sacrificios sin obediencia, adoración sin entrega. E Isaías lo vio. El juicio no comienza con los paganos, sino con la casa de Dios. El fuego de la santidad se extiende primero por el templo. Porque Dios no compartirá espacio con los ídolos, aunque estos vistan ropajes religiosos. El clamor del profeta se agudizó. Comparó a la nación con una prostituta, una novia otrora fiel.
que ahora persigue a todo amante que pasa. Las calles que antes resonaban con cánticos de alabanza, ahora resonaban con injusticia. Y el cielo se afligió, porque el adulterio espiritual no es solo traición, es ceguera, olvidar para qué fuiste creado, una profanación del destino. Pero entre los escombros, Dios aún prometía un remanente, un pueblo purificado, una nueva Jerusalén, no solo una ciudad, sino un pueblo lleno de fuego y gloria. Vio un día en que el luto terminaría, cuando las vestiduras de desesperación serían cambiadas por mantos de justicia. Vio a los cautivos danzar, vio a los quebrantados ser restaurados, vio las cenizas transformarse en belleza. ¿Y quién lo haría todo? El ungido, el Mesías. Isaías lo describió con tierno poder, sanando a los quebrantados de corazón, proclamando libertad, consolando a los que lloran. No solo diría la verdad, sino que la encarnaría. No solo revelaría gloria, sino que sería gloria, y su espíritu reposaría sobre su pueblo, no como un instante, sino como un manto. No se trataba solo de la libertad de Israel, se trataba de la redención del mundo. Y en la visión final, Isaías vio un despertar global, naciones que salían a la luz, reyes que se inclinaban no por miedo, sino por asombro. Vio centinelas en las murallas, negándose a callar. Vio intercesores que no darían descanso a Dios hasta que cumpliera cada promesa. Esto ya no era solo profecía, sino intercesión en acción. Tú, ahora mismo, eres parte de ese movimiento. Tus oraciones, tus lágrimas, tu obediencia, importan. Los profetas hablaron, pero ahora el pueblo debe caminar. El rollo ha sido abierto, la trompeta ha sonado, el fuego se mueve, te moverás con él. El llamado se hizo más claro. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Ya no era solo una visión de lo que sería, sino un llamado a hacerlo. La gloria del Señor se elevaría no solo sobre la tierra, sino sobre su pueblo. Una distinción divina en medio de la oscuridad. Una densa oscuridad podía cubrir al pueblo, pero aquellos marcados por Dios brillarían, no por su fuerza, sino por su presencia. Isaías vio naciones atraídas por el resplandor de ese amanecer. Vio el regreso de los hijos pródigos, hijos e hijas llevados a casa por extraños. Vio las puertas del reino abiertas continuamente, día y noche, para recibir a los hambrientos, a los quebrantados, a los curiosos, a los desesperados. La ciudad de Dios no era una fortaleza, era un faro, pero con esa luz llegó la responsabilidad. No se oirá más violencia en tu tierra, declaró Dios, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. No se trataba de edificios, se trataba de identidad. Un pueblo tan redimido que incluso sus límites hablaban de gracia. Una comunidad donde la justicia fluía como un río y la verdad se sentaba en cada mesa. Isaías vio la reversión de la vergüenza. Por cada momento de abandono, doble honor. Por cada lágrima, una cosecha de alegría. Lo pasado, olvidado. Las viejas heridas, sanadas. Las ruinas, reconstruidas. La ruptura generacional, derribada. Y el nombre del Señor, exaltado, no como tradición, sino como testimonio. Y en el centro de todo, Jesús. El que fue herido ahora reina. El que fue despreciado ahora adorado. Isaías no pudo nombrarlo con todo detalle, pero vio su esencia, su presencia, su misión, y sobre todo, vio que su espíritu no se limitaría a templos ni profetas, sino que se derramaría sobre toda carne. Hijos e hijas profetizarían, los ancianos soñarían, los jóvenes verían visiones, los días de visitación se convertirían en días de morada. Esta no es una esperanza lejana, es una realidad presente. El reino está al alcance. El Espíritu ha sido dado, la luz ha llegado. Entonces, ¿por qué tantos aún duermen? ¿Por qué se cansan los centinelas? ¿Por qué los llamados olvidan que fueron elegidos? El tiempo de la vacilación ha terminado. El mundo gime porque surjan hijos e hijas. No estás esperando el mover de Dios. Tú eres el mover. Isaías te vio en la visión. Vio a esta generación. Vio el fuego que llevarías, las lágrimas que llorarías,
la voz que alzarías, y escribió estas palabras, no solo para preservarlas, sino para liberarlas, en ti, ahora mismo. Los profetas no hablaron para ser recordados, sino para despertar. Y hoy, la voz de Isaías aún resuena, llamándonos a salir de la insensibilidad, a salir de la concesión, al fuego de un Dios vivo que aún habla, aún sana, aún reina. Si este mensaje despertó algo profundo en ti, no lo silencie, responde. Comparte esta palabra con alguien que camina en la oscuridad. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Soy Oliver, y es un honor acompañarlos en estas verdades sagradas. No están solos en este viaje. Esta es una generación marcada por la gloria. Hasta la próxima, permaneced cerca del fuego, mantened vuestro corazón tierno y nunca olvidéis, el Rey viene, y vosotros nacisteis para llevar su luz.